Les quiero invitar a que permanezcan con sus Biblias abiertas en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Desde marzo vamos a comenzar a estudiar el Evangelio de Juan. Así que, ya que vamos por los Evangelios, pensé que era buena idea que hoy día también, como una previa, digamos, de lo que vamos a hacer en marzo, podamos también estudiar una parte de los Evangelios, y en particular esta parábola que acabamos de leer, que está en Lucas capítulo 8, que entiendo tiene un mensaje bastante interesante que compartir con la iglesia, y es una invitación, hay una invitación aquí en la parábola que es muy potente a todos nosotros, y es la invitación a que nosotros brillemos. ¿Ok? Y vamos a orar, y vamos a leer unos versículos y vamos a explicar por qué, digamos, pensamos eso. ¿Ya? Vamos a orar una vez más. Les invito a que me acompañen en esta oración. Señor, gracias una vez más por este domingo. Oramos con el hermano Orlando, Señor, ahí, y con la hermana en el tiempo de intercesión. Qué bueno, Señor, que en tu sabiduría tú inventaste que paráramos en un momento para poder mirarte a ti. Qué bueno, Señor, que podamos reunirnos, Señor, en un lugar específico. Qué bueno que podamos apartar un tiempo determinado para mirarte, para sembrar en nuestro corazón tu palabra, para poder, Señor, desahogarnos, para poder colocar nuestras inquietudes delante de ti, para poder recibir tu abrazo, para poder recibir tus caricias. Porque realmente, Señor, este mundo es como un desierto para los creyentes, y realmente solo el agua viene de ti, de tu ser, y necesitamos que fluya hacia nuestro corazón. Por eso pedimos también que al explicar tu palabra en esta mañana, esta palabra fluya en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este texto vino a mi mente en realidad y mi corazón explicarlo a partir del grupo pequeño. ¿Ya? Estábamos discutiendo y sobre el poder que nuestros amores tienen en nuestro corazón. ¿Ok? Y eso me llevó a esta parábola, y les quiero explicar esta parábola por eso. Y quiero, como el texto es un texto que está entretejido ahí en los capítulos anteriores y posteriores, quiero partir del versículo número 18. ¿Ya? Les voy a pedir que ustedes, por favor, me lean el verso 18. ¿Ok? Lucas 8, 18, les voy a contar hasta 3, y ustedes me van a bendecir con la lectura del versículo 18. ¿Ok? 1, 2 y 3. Esta es la última parte en donde se cita, o Lucas cita a Jesús hablando en todo lo que viene narrando. ¿Ok? Y lo que hay acá es una advertencia. ¿Una advertencia a qué? A la forma en que oímos, a la forma en que escuchamos. En otras palabras, a la forma en que recibimos, ¿cierto? Porque hay personas que son sorditas, pero que también tienen a Jesús en su corazón y han recibido el Evangelio. Entonces ellos han recibido el Evangelio, tal vez no escucharon, pero tal vez tocaron y entendieron. Entonces aquí el mensaje es que la forma en que recibimos. Tenemos que tener cuidado respecto de la forma en que recibimos. ¿Por qué? Porque dice, y ahí hay una cláusula, y porque al que tiene más se le va a dar, y al que tiene menos, aún lo que cree que tiene, se le quita. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Porque hay una advertencia respecto de la forma en que recibimos, porque puede ser, y hay una gran posibilidad, hay muchas personas en el camino que oyen el Evangelio, que oyen la palabra de Dios, pero permanecen toda su vida engañadas, sin obtener y sin disfrutar la salvación. Esa es la gran advertencia que está aquí en esta parábola, y tenemos que reconocer que es una palabra fuerte. ¿Ok? Es una palabra fuerte, ¿cierto? Porque es una palabra que conlleva que algunas personas, estando sentadas, estando oyendo, estando en el camino, estando congregándose, estando participando de una comunidad, probablemente no hayan entendido y nunca hayan entendido y vayan a entender el Evangelio, y por lo mismo son personas que nunca van a disfrutar la salvación. Por lo tanto, es una palabra fuerte, es una palabra que hay que tenerla con respeto, porque obviamente ninguno de nosotros puede gloriarse de forma vana, digamos, pero es una palabra que hay que enfrentar y hay que intentar entenderla, porque está acá para que la entendamos. ¿Ok? El objetivo es que la podamos entender, y obviamente nosotros verificar en nuestro corazón que hemos superado ciertos obstáculos
y que estamos en un punto en donde realmente hemos tenido un encuentro con Jesús que nos permite vivir y gozar de Él, y lo que viene un poquito antes y es alumbrar. ¿Por qué? Porque el texto anteriormente dice que nadie dice, enciende una lámpara y la cubre, ¿cierto? Con una vasija, o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero. ¿Para qué? Para que todos los que entran vean la luz, vean la luz. Interesantemente, nosotros encontramos en el texto acá que esta idea tiene relación con las personas que han recibido el Evangelio, y esas personas que han recibido el Evangelio tienen un propósito de parte de Dios, y es que brillen en el mundo. Súper importante. Las personas que se han encontrado con Jesús son personas que son llamadas, han sido convocadas para que brillen en el mundo. Si tú has encontrado el Evangelio, si el Evangelio te ha encontrado a ti, hay un propósito de parte de Dios para tu vida, para mi vida, y es que brillemos. Y nos vamos a encontrar con la realidad de que muchos de nosotros, por distintas razones que el texto también tiene acá, por problemas de la vida y por muchas cosas, a veces no brillamos. A veces estamos tristes, a veces estamos pasando por un tiempo malo, por bloqueos mentales, por bloqueos sentimentales que no nos permiten brillar, y el llamado de aquí del texto es a que podamos perseverar y a que podamos brillar. Vamos a tratar de desvendar un poco este texto, ¿ok? Primeramente, este texto tiene como contexto la parábola del sembrador, una parábola archi reconocida, ¿cierto? ¿Cierto? La parábola de alguien que sale a sembrar la semilla, una semilla que cae junto al camino, una semilla que cae en las rocas o en las piedras, una semilla que cae entre medio de los espinos, ¿cierto? Y otra semilla que finalmente cae en buena tierra, y esa parece que es la que da mucho fruto, ¿ok? Esa es la parábola. No todo el mundo la entendía en la época, por eso que los discípulos, en el verso 9 en adelante, dice que le preguntaban y le decían: Jesús, oye, ¿qué quiere decir esto que tú estás contando? Entonces Jesús dice que les explica esta parábola y le dice a ellos algo interesante, y aquí quiero entonces empezar a explicar detalladamente para que ustedes vean que toda la información viene del texto. Le dice Jesús a sus discípulos en el verso 10, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Muy importante eso. ¿Por qué? Vean el comienzo del capítulo 8. En 8.1 dice, y estoy leyendo, perdónenme de nuevo, en mi versión acá, ya en la LLA, ustedes pueden ir también haciendo el paralelo con sus versiones que estén usando. Dice: poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas. ¿Qué cosa? ¿Haciendo qué cosa? Proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Cuáles son esas buenas nuevas del reino de Dios? Es el Evangelio. Y fíjense ustedes que cuando Jesús explica la parábola, dice: la semilla es la palabra de Dios. Preguntamos al texto: ¿cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el Evangelio del reino. Esa es la palabra de Dios, del sembrador. Eso es lo que él siembra. ¿Qué es lo que anda sembrando el sembrador? Anda sembrando el Evangelio, ¿cierto? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia, ¿cierto?, de que Jesús, siendo Dios, se despojó de su divinidad, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió nuestra vida, la vida que la ley exigía. Él la vivió cabalmente. Él murió injustamente en un madero, crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día, y un día Él volverá por su pueblo a rescatarlo para siempre, a morar eternamente con Él. Esa es la tremenda buena noticia del Evangelio, que se contrapone con una pésima noticia. La pésima noticia es que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros estamos lejos de Dios, y que por lo tanto necesitamos recibir por la santidad de Dios su justicia sobre nosotros y pagar por nuestros pecados. Por tanto, el Evangelio es que Jesús se dio por nosotros, y teniendo fe en Él, estamos cubiertos con su gracia salvadora y somos aceptos en Jesús por Dios el Padre. Esa es la gran noticia del Evangelio. Eso es lo que el sembrador anda sembrando. Y esta noticia la escuchan varias personas. ¿Dónde dejé mi agua? Allá. ¿Escucha? ¿Tampoco? Sí, ahí sí.
Ya, no sé si esta batería, pero ahí estamos. Estamos en línea, estamos en línea. Entonces Jesús está contando, Él anda sembrando el Evangelio por donde anda. Y dice que este Evangelio, ¿ok? Que este Evangelio cae, como les digo, junto al camino, cae entre las rocas, cae entre medio de los espinos. Y entonces Jesús al final nos dice que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros estar engañados. ¿Y en qué consiste este engaño? Fíjense ustedes la secuencia, que es interesante, y quiero pasar rápidamente por esto porque quiero llegar a un punto que hay que desarrollar un poco mejor más adelante. Y es que cuando Jesús dice, que cuando explica la parábola, que la semilla que cae junto al camino son personas que oyen, pero que oyendo no son salvas. O sea, oyendo esta buena noticia no cala en sus corazones, ¿cierto? Jesús habla ahí de la obra de Satanás, que Satanás es quien arrebata esta verdad de forma que ellos se confundan, de estas personas no escuchen. Ahí hay un sermón entero, ¿ok? Y podríamos hablar de la obra de Satanás en la historia, ocultando la palabra de Dios, ¿ok? Y ahí hay mucho material. Pero en particular, Jesús reconoce una tarea de Satanás, y es la tarea de hacer que las personas se desconcentren, que las personas no presten atención, que las personas oigan de forma superficial, pero que no calen sus corazones. Estas personas podrían tener alguna percepción de estar cerca de Dios por el hecho de estar oyendo, pero para Jesús son personas que no están en el reino, son personas que no han ingresado en el reino. Es una advertencia que él hace. Por lo tanto, cuidado por la forma en que ustedes oyen, porque podrían estar oyendo mal, podrían simplemente estar allí por fuera escuchando estas cosas y no están calando dentro. Ojo con eso. Pero hay un segundo nivel. El segundo nivel dice que cae en las rocas o en las piedras, ¿ok? Y dice que estas personas, interesantemente, experimentan gozo. El texto dice literalmente que estas personas se alegran circunstancialmente. Temporalmente ellas experimentan alegría por el hecho de escuchar lo que están escuchando. Se habla del Evangelio, se narra el Evangelio y las personas se sienten conmovidas. La persona dice, wow, qué historia, qué cosa que Jesús hizo. ¿Qué tipo es este? Este tipo es verdaderamente un tipo relevante. Vale la pena escuchar a Jesús. Pero este tipo de acercamiento no es suficiente, dice Jesús. Es un tipo de acercamiento que tampoco produce nada relevante. Es un acercamiento que no trasciende en la vida, que no produce el fruto que él después va a hablar. ¿Ok? Por tanto, ahí de nuevo, cuidado en la forma en que ustedes oyen. Porque pueden ser que oyeron 10 minutos algunos y se fueron. Otros pueden estar una vida escuchando y alegrándose de lo que se está hablando. Pero eso tampoco produce ningún efecto trascendente en la eternidad. Y después habla de otro nivel, muy interesante. Son las semillas entre los espinos. Y dice acá el texto, ¿no?, que estas personas continúan durante un tiempo en el camino. Mira qué peligroso esto. Son personas que no solo oyen, son personas que no solamente se alegran, son personas que pueden continuar en la comunidad, pueden continuar durante un buen tiempo en el camino. Pero ¿qué es lo que pasa con estas personas? Los afanes de la vida, las riquezas y los placeres de este mundo, llega un punto en donde carcomen y penetran y entran. Y entonces todo aquello que aparentemente se construyó se desbarata. Y Jesús de nuevo dice, cuidado en la forma en que ustedes están oyendo. Y en este punto vamos a profundizar, porque este es el meollo de la parábola. ¿Ok? ¿Qué ejemplos nosotros vemos en el texto que nos ilustran esta idea de estas personas, ¿ok?, que están tan cerca, pero no lo suficiente como para poder entrar? El texto hace dos paralelos interesantes, antes de la parábola y luego de la parábola. Fíjense ustedes en el capítulo 7 de Lucas. En el capítulo 7 de Lucas, del verso 36 en adelante, se nos habla de un fariseo. Y ese fariseo tiene por nombre Simón. Y Simón tiene la buena idea de invitar a Jesús a su casa. Invita a Jesús a cenar. Y en esas circunstancias, una mujer pecadora aparece en escena. Más allá de entrar en los hechos de la mujer pecadora, que ya los vamos a profundizar, fíjese qué interesante.
Lucas nos coloca que Simón tiene una falsa percepción de lo que es estar cerca de Jesús. Simón es una persona que piensa que por haber invitado a Jesús a cenar, él es creyente. Incluso las preguntas teológicas las responde bien. Porque en cierto momento él se irrita porque la mujer pecadora llega a la casa de Jesús, a la casa de Simón, y dice que con un perfume limpia sus pies. Y dice que el texto nos cuenta lo que Simón pensaba. Y Simón pensaba, si este tipo fuera profeta, ¿cierto? Ahí ya entra la duda. Si este tipo fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora. Entonces Jesús le pregunta, oye Simón, imagínate que dos personas deben un monto de dinero, uno más y otro menos. Y el acreedor, la persona a la quien se debe, decide perdonar a estas dos personas. ¿Qué persona se sentirá más agradecida? ¿Qué persona amará más? Y Simón responde, dice, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús le responde, has juzgado correctamente. Simón razona, Simón escucha, Simón responde, pero Simón está lejos. Simón no entiende el Evangelio. Hay una advertencia del texto, cuidado en la forma en que ustedes oyen. Y eso está cercado por otra idea. Fíjense ustedes en el capítulo 8, termina Jesús de hablar y viene el versículo 19. Y en el versículo 19 se nos comenta que la madre y los hermanos de Jesús llegaron donde él estaba. Pero dicen que no podían acercarse porque había un gentío. Entonces se le acercan a Jesús y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver. ¿Y qué es lo que Jesús responde? Como usándose de esta situación, mi madre y mis hermanos son ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen o la ponen en práctica. El texto nos está ilustrando la mente. Nos dice a nosotros, discípulos, ¿no entiendes lo que quiero decir? Yo te lo ilustro con amor. Yo te ilustro con amor. No seas como Simón. No seas como Simón. Porque yo busco, y el Evangelio busca, y el propósito del Evangelio en tu corazón es que tú lo oigas bien. ¿Y qué es oír bien? Ponlo en práctica. Oír bien el Evangelio es que te penetre hasta lo más profundo, de forma que cambie todas tus acciones, toda tu forma de vivir. Vamos a ir más profundo, ¿ok? ¿Cómo nosotros decodificamos mejor esta idea? Y mejor esta idea nosotros la decodificamos leyendo el verso 14 y el verso 15. Principalmente el verso 15, pero vamos a tomar desde el 14. Porque en el 14 Jesús explica qué es lo que significa que la semilla haya caído en medio de los espinos. En mi versión dice así, la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Aquí está el zoom in. Aquí está entrando el escritor y nos está ampliando para que podamos entender. ¿Cuál es esta idea? ¿Qué es no tener un corazón como el de Simón? ¿Cuál es la idea de que Jesús no se asocia íntimamente ni con su madre que lo dio a luz, ni con sus hermanos de sangre? Sino que dice que su verdadera madre y sus verdaderos hermanos son los que oyen y ponen en práctica. Y acá el texto hace el paralelo y dice que son esas personas que tienen un corazón limpio, un corazón recto, un corazón bueno y retienen y dan fruto con su perseverancia. Desde la perspectiva del texto, hay algunos obstáculos que se nos enumeran, pero los obstáculos son crecientes. Pareciera que unos son más difíciles de sortear que otros. Por ejemplo, las maniobras que el diablo hace, como esa semilla que cae junto al camino, es una obra
obviamente articulada, inteligente que Satanás hace en el mundo, pero que el Evangelio sortea rápidamente. Pasa al siguiente nivel. En el siguiente nivel nosotros encontramos creyentes o personas que oyen el Evangelio y que se sortean con problemáticas de la vida. Sienten un poco de gozo, pero cuando vienen los problemas, cuando aparecen las malas noticias, estas personas abandonan aquello que están creyendo. Y ahí viene entonces el tercer nivel, y pareciera que el tercer nivel es un nivel decisivo, porque es el nivel que en donde se atacan las razones más profundas del corazón. Son las razones que nos harían redefinir nuestra agenda, nuestras prioridades, todo lo que ocurra dentro. Todo lo que ocurra dentro. En cierto momento, Jonathan Edwards escribió algo que es de sentido común, pero él dice lo siguiente. Déjenme encontrar acá donde lo anoté. No encuentro donde lo anoté. Pero él dice algo como lo siguiente. Si tú amas mucho a tu familia, tú vas a dejar todo por tu familia. Pero si tú amas la patria, dejarás a tu familia y te irás a la guerra. En otras palabras, estoy parafraseando lo que él escribió. Y lo que él escribió en realidad es una verdad fundamental y que es verdad para todos nosotros. Todos nosotros somos movidos por aquello que profundamente amamos. Lo que amamos nos define profundamente. Lo que amamos consigue darnos fuerza en momentos en donde no tenemos ninguna fuerza. Si somos invitados a hacer algo en un momento de sumo cansancio, pero aquello realmente nos encanta, aquello realmente habita en nuestro corazón, encontramos que aquello es bello, vamos a inevitablemente a dejar todo por ir atrás de ellos. Jesús quiere que sus discípulos brillen, que sus discípulos alumbren, pero alumbren interesantemente en un proceso, y en ese es el proceso de la perseverancia de la cual habla el texto. ¿Y esa perseverancia de qué se trata? Se trata de todo el tiempo en donde el discípulo batalla constantemente para vencer a tres grandes enemigos que normalmente intentan sacar nuestra atención de Jesús y de la vida en discipulado. Y las tres cosas están enumeradas en el texto, que son los afanes de la vida, las preocupaciones o afanes de la vida, las riquezas y los placeres. Y permítanme, por favor, entrar en cada uno de ellos. Las preocupaciones de la vida o el afán es cuando el quehacer de la agenda nos consume por completo. Yo escribí acá unos ejemplos en un nivel un poquito más básico, pero es cuando nosotros vivimos a un ritmo en donde todo es para ayer, o siempre hay algo que hacer. Viene ahora marzo, el uniforme de los niños, el colegio, la matrícula, la patente, el papá, el abuelito, el cumpleaños, el aniversario, son cosas que inundan nuestros pensamientos, que nos roban nuestra perspectiva del espacio y del tiempo. Es cuando estas cosas nos roban la paz del corazón, nos angustian, cuando la vida se te transforma en un constante apagar incendios, cuando todo el tiempo tienes que estar detrás de esta agenda, de este lunes que comienza y no hay tiempo para nada más. Ese afán empieza a llenarte, de forma que tú estás allí, sigues huyendo, estás con la comunidad, pero todas estas cosas te agobian de tal forma que no se produce el fruto de la perseverancia, no se produce el fruto que finalmente te permite degustar lo que significa la salvación y estar en Jesús en constante crecimiento. Podríamos parafrasear esto con lo siguiente. Imaginemos que nuestro amigo de la iglesia se llama Juan. Discúlpenlo, Juan. Entonces, tú eres el amigo, se supone, más creyente, ese que está sirviendo. Y tú invitas a Juan. Pero Juan, sería bueno que pasaras de estar en la banca y te tornaras miembro. Juan, sería bueno que ahora que ya eres miembro, pero veo que no produce nada más en el hecho de que seas miembro, aparte de que estés en la nómina de miembros, ¿cierto? Sería bueno que participaras en un ministerio, que sirvieras en alguna cosa, que te involucraras, que crecieras, que cultivaras tu corazón.
que tal vez tú tienes talento como profesor, de repente podrías servir como profesor de la escuela dominical. Entonces Juan dice lo siguiente: sí, tranquilo, voy a terminar mi periodo de pruebas en la universidad y luego lo tomo. O no, tranquilo, cuando yo deje de estudiar de noche tendré más tiempo y me podré dedicar con mayor perseverancia. O cuando yo salga de la universidad tendré tiempo suficiente y dinero en mi bolsillo para poder administrar mejor mi vida y entonces yo pasaré a servir mejor. O incluso es que tengo tantas deudas que pagar, tengo que trabajar doble turno, hacer horas extras. Por tanto, cuando termine de pagar esas deudas, allí estaré contigo, estaré sirviendo junto a ti. Pero no, tranquilo, es que mis hijos me roban el tiempo. Ellos son chicos, déjanla embarrada en la casa. Ni te explico cómo me tienen en el departamento. Es como si fuera mi vida, ¿ok? Pero cuando crezca un poco, yo tendré más tiempo, estaré más desahogado y podré servir mejor. ¿O sabes qué? Hace mucho calor. Cuando baje el calor, yo podré salir más tranquilo en la calle y me sentiré mejor y podré acompañarte a ti a evangelizar al parque como a ti te gusta. O no, ¿sabes qué? El tiempo de vacaciones, justo me tocan las vacaciones ahora. Son 21 días y encima tengo vacaciones atrasadas. Así que cuando las termine de tomar, yo me involucro contigo y me inscribo hasta en la escuela dominical. Nuestros pensamientos son así. Y siempre postergamos. Siempre pensamos que habrá un momento más oportuno, un momento ideal, en donde estemos en absoluta bonanza y podamos servir a Dios. Jesús nos responde y nos dice: cuidado en la forma en que están oyendo. Cuidado en la forma en que oyen. Porque aún lo que tú crees que tienes, se te será quitado. ¿Tú crees que tienes algo? ¿Tú crees que es suficiente con sentarse? ¿Tú crees que es suficiente con estar en la nómina de miembros? ¿Haber hecho pública profesión de fe? Jesús responde: cuidado, porque aún lo que tú crees que tienes, te será quitado. Pero Jesús dice que hay otra cosa que es potente, que lucha a nivel del corazón, y que son las riquezas. ¿Cómo entender la riqueza? La riqueza es una fuente de poder. Eso es la riqueza. Te da la sensación de autonomía, de que tienes, de que puedes. ¿Ya? Entonces, ¿es una fuente de poder o es un medio para el poder? Es a través de ella que posiblemente tú busques ejercer el dominio o el señorío de las personas, de la gente. Es algo peligroso. La dominación es el concepto central en la riqueza. El joven rico no fue atrás de Jesús porque sus pertenencias eran la forma de tener el control y la obediencia era un medio para potenciar su autonomía. Él era rico y además él pensaba cumplir toda la ley. Y cuando Jesús le pide aquello que no puede hacer, Jesús revela el verdadero motor de su ser. Y el motor es el dominio. El motor es el tener el control. La persona de este nivel sienten en las riquezas el control de todo. Y que ese control se torna más real y objetivo cuando tiene el poder del dinero, el poder de las riquezas. Se siente abrumado por percibir que el control se le va de las manos cuando se encuentra con el Evangelio. Por eso que él oye el Evangelio, él se sienta en la banca, él te lo sabe recitar, probablemente se sepa varios versículos de la Biblia, pero cuando se trata de entrar a las partes profundas de su corazón, esta persona retrocede, porque puede perder el dominio o aquello que siente que él le da el dominio sobre todas las cosas, y él no está dispuesto a pagar el precio de perderlo todo. ¿Se dan cuenta que estamos trabajando en capas subterráneas del corazón? ¿En capas en donde están nuestros profundos afectos? Lo que Jesús está reclamando acá es que nosotros tenemos que prestar atención porque nosotros tenemos que dar una lucha brutal en ese nivel de nuestro corazón. Una lucha brutal en ese nivel de nuestro corazón. Ya voy a profundizar, pero permítanme entrar al tema de los placeres, porque lo último que cita acá es que los placeres de la vida no permiten que el fruto madure, que el fruto aparezca. Es como que está apareciendo un fruto, pero ese fruto nunca crece, nunca se desarrolla. ¿Qué es el placer? El placer es satisfacción, es llenura, es encanto, es éxtasis. Es aumentar la felicidad y disminuir el sufrimiento. ¿Qué se piensa en lo profundo en esta persona? Después de esta vida no hay otra. Hoy somos llamados a priorizar nuestro deleite por sobre cualquier persona. No hay límites, no hay culpa. Lo importante es sentir el placer, sentirme bien. Un ejemplo, si mi carencia es afectiva, buscaré suplirla.
Si la iglesia la suple, me quedaré allí. Pero si en otro lugar puedo encontrar apoyo moral, compañía y además otro elemento de satisfacción, por ejemplo el sexo, abandonaré la iglesia e iré donde me ofrezcan más. Incluso puedo permanecer en la iglesia, pero mi corazón está lejos de allí. Y en la semana me deleito efectivamente en otras cosas. Y aquí sí encontré la cita de Edwards. Él decía así: si el placer por nuestra familia es el más grande, escogeremos el bien de nuestra familia por sobre otras cosas. Si es por nuestra nación, menospreciaremos las demás. ¿Qué es lo que está por detrás? Un corazón egoísta. Una persona que no aprendió a bailar con el resto, que quiere estar siempre quieta, mirar cómo los otros bailan, pero él siempre está sentado, nunca va a la pista de baile. ¿Qué es lo que piensa un padre de familia, por ejemplo? Un padre de familia con reglas claras y definidas, que es intransigente en sus posturas, no para proteger a sus hijos, sino para garantizar su sensación de seguridad. Él subordina a los demás con sus reglas. Él no quiere el bien de nadie, él simplemente quiere sentirse seguro. Pero tal vez estamos delante de un padre sin reglas, donde todo está permitido, que le falten el respeto continuamente, siente temor de imponer las reglas, no quiere sentirse rechazado. El bienestar de su familia es subordinado a su sensación de aceptación personal. O pongamos el ejemplo de una polola que exige tiempo, atención, cariño y fidelidad, pero cuando su polola está con él, no se interesa en su vida, no se interesa en sus cosas. A ella simplemente le interesa tener lo que desea. Nunca escala a niveles más profundos. ¿Cuál es el triunfo del Evangelio acá? En el afán nos produce desconcentración. Pero ¿cómo triunfa el Evangelio? ¿Por qué esa semilla que cae en el buen terreno consigue vencer esto? ¿Cuál es la clave? La clave es la siguiente. Es que mientras el afán te desconcentra, el Evangelio te enfoca en un puro punto. ¿Y cuál es el puro punto del Evangelio en el cual tú te enfocas? La cruz. La cruz es el motor de la vida, es el motor de la historia, es el motor de la existencia. Solamente la cruz puede enfocar a una persona desenfocada. ¿Tú eres desenfocado? ¿Tú eres una persona que está llena de afanes? ¿Tú eres una persona que está llena de preocupaciones? ¿Que su agenda parece que no tiene orden y que no hay posibilidad de arreglarla? La invitación de Jesús es a que oigas bien. ¿Qué es oír bien? Mira la cruz. No te desconcentras de la cruz. ¿Tu problema son las riquezas? ¿Tu problema es el poder? El Evangelio reenfoca tu fuente de poder. No eres más tú, es la cruz nuevamente. No más tus medios, son los de Dios. No es más tu gloria, es la gloria de Cristo. ¿Tu problema es con el placer? ¿Te deslumbra el mundo? ¿Te deslumbran las imágenes de belleza? ¿Te cautivan ciertas situaciones, cierta diversión, cierto entretenimiento? Mata tu egoísmo y renueva tu amor y placer con Dios, su voluntad y el beneficio de otros. ¿Cómo se logra eso? Tienes que morir a ti mismo. Oír bien significa morir a ti mismo, morir a tus estándares. Simón tenía sus estándares. Esos estándares era mal visto que una persona irrumpiera en una cena, en una casa que no era de esa persona, y se pusiera a lavarle los pies a otra persona. Esa actitud, Simón no la sabía decodificar. ¿Por qué? Porque sus padrones de belleza, sus padrones de lo que era lo moral, sus padrones estaban todos mal definidos, estaban todos equivocados. Pero la mujer que tenía su corazón verdaderamente centrado entendió que no había mejor moral que irrumpir en esa casa y estar a los pies de Jesús, porque lo que el resto pensara daba lo mismo. Es el Evangelio el único que puede decodificar todo nuestro sistema valórico, todo nuestro sistema moral. No hay otro, pero debes permitir que Él te penetre a los niveles más profundos. Lo que Jesús está reclamando en esta parábola es que nuestros afectos deben rendirse a Él. Nuestros afectos, aquello que mueve nuestro corazón más profundamente. Tú debes pensar realmente qué es lo que te mueve, qué es lo que te motiva, qué es aquello que tú podrías estar horas haciendo sin que te pese la conciencia. ¿Es jugando algún juego? ¿Es trabajando? ¿Es viendo una película? ¿Es pasando tiempo con alguien inapropiado? ¿Qué es lo que hace eso? Tú debes dar la batalla en ese nivel. ¿Tú quieres certificarte a ti mismo de tu pertenencia en Jesús? ¿De quién eres en Jesús? ¿De que la semilla ha caído en buena tierra? Tú debes enfrentar esa realidad en tu corazón y en tu vida. ¿Tú no tienes tiempo para los demás? ¿Tú no tienes tiempo para servir? ¿Tú no tienes tiempo para sembrar esta semilla del Evangelio en otros corazones?
Hay un problema a nivel de subsuelo en tu corazón, a nivel de tus placeres, a nivel de tu voluntad, al nivel de aquello que te encanta. Eso debes rendirlo a Jesús. Tú lo debes hacer. Yo lo debo hacer en la batalla de la perseverancia de todos los días. Y mientras lo hacemos, Jesús resplandece en nuestro corazón. Y Jesús quiere que esa batalla nosotros la exhibamos, porque una luz no se puede esconder debajo de la mesa, sino tiene que alumbrar en toda la casa. Entonces tú quieres vivir esta batalla, pero la quieres vivir de forma privada. Pero Jesús dice que no, que esa luz tiene que resplandecer. Y tú tienes que resplandecer ahora. Tú tienes que resplandecer hoy. No es mañana. No es cuando tú venzas. No es cuando tú vences tus hábitos. No es cuando tú seas un mejor papá. No es cuando tú ahora sí hayas llegado a ese punto en donde tú te determinaste que ahí sí que ibas a ser esa gran persona. Es ahora. Porque el mundo tiene que ver el Evangelio funcionando. ¿Y cómo lo ves funcionando? Cuando tú te abres tu corazón y tú muestras tus batallas. Cuando tú muestras cómo el Evangelio es poderoso en ti. Cómo el Evangelio hace que tus riquezas parezcan pequeñas. Que tus grandes placeres parecen obsoletos delante de la belleza que es Jesús. Cuando tú reorganizas tu agenda y tus afanes pasan a segundo plano, porque Jesús, su agenda, es tu prioridad. Cuando las personas que observan, cuando la gente de tu ciudad, cuando tu familia vea que eso está ocurriendo en ti, ¿sabes lo que va a pasar? El Evangelio va a alumbrar. Y la gloria de Dios va a aparecer. Pero nosotros hemos adquirido un Evangelio distinto, un Evangelio barato, un Evangelio en donde nosotros queremos triunfar en el cuarto cerrado, donde nadie nos vea. Nos vendemos la idea de que somos victoriosos cuando no le hemos ganado a nadie. Jesús necesita transformarnos. Él quiere hacerlo. Pero tú tienes que permitir que Él entre en tu corazón y que Él desmorone tus ídolos, que Él te redefina, que Él reordene tus prioridades. Entonces Él te va a llamar a ti, su madre, su hermano o su hermana. Ese es el verdadero vínculo. La semilla del Evangelio entró en tu corazón, ha caído en buena tierra, está produciendo frutos. Si no hay frutos, dice Jesús, que Él corta y arranca y lo quema en el fuego. Juan capítulo 15. Por lo tanto, el que da fruto, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es el llamado de esta parábola? Es a brillar. Brilla. ¿Eres atractivo? ¿Eres atractiva para el resto? ¿Pero por qué? ¿Por la cartera que tienes? ¿Por el vestido? ¿Por los hijos maravillosos? ¿Por tu gran profesión? Todo eso se muere. Todo eso se marchita. Sécase la hierba, marchítase la flor. Pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Todas tus bienes, todas tus cosas van a perecer. ¿Quieres trascender? El Evangelio necesita calar profundo en tu vida y necesita tomar el control. ¿Te da vergüenza ser cristiano? ¿Te da vergüenza que te reconozcan como alguien que sigue a Jesús? Permite que Jesús haga una cirugía en ti para que eso cambie, porque Jesús quiere darte libertad. Tú tienes vergüenza porque tienes temor y tienes temor porque eres esclavo. Pero Jesús trae verdadera libertad. Y esa libertad es para siempre. Te quiero invitar a que oremos y a que pongamos nuestra realidad delante de Jesús. Yo tengo la mía propia. Tengo mis propios ídolos. Tengo mis propias carencias. Tengo mis propias debilidades. No soy mejor que ninguno de ustedes. Simplemente estoy aquí dando la batalla de la perseverancia. Y lo que podríamos hacer bien es darla juntos. Oremos. Señor Jesús, aquí estamos. Renueva tu iglesia y renueva tu palabra en nuestro corazón. He guardado en mi corazón tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo guardarás el joven su camino? Guardando tu palabra. Que nuestros pies no resbalen, Señor. Que nuestros pies se mantengan firmes. Y mientras perseveramos, mientras el afán quiere tomar cuenta de nuestro corazón, cuando la riqueza y el poder son una tentación, o cuando tantas formas de placer barato también lo son, que tú resplandezcas fuertemente y que tú seas el motivo de todos nuestros corazones. Enseñoréate y gloríate en tu iglesia. En el nombre de Jesús.
Amén.